Bienvenidos a Audio Mentores, un espacio único donde la literatura cobra vida y las historias más provocadoras y enriquecedoras son narradas con detalle y pasión. Si eres un verdadero amante de los libros que desafían la moralidad, las convenciones sociales y las fronteras del pensamiento humano, este es el canal perfecto para ti. Aquí no solo escuchas, sino que vives, sientes y reflexionas profundamente sobre cada palabra. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale like a este vídeo si te apasiona la literatura que reta nuestras percepciones y, por supuesto, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Cada semana, te traeremos nuevos capítulos de las obras más intrigantes, complejas y, a menudo, transgresoras de la historia de la literatura. Hoy, comenzamos un viaje fascinante con una obra controvertida y de gran carga emocional, La Marquesa de Gange, escrita por el Marqués de Sade. A través de estos 15 capítulos, exploraremos el oscuro universo de la Marquesa, una mujer atrapada entre el deseo, el poder y las profundas contradicciones de su tiempo. A lo largo de la narración, nos adentraremos en los límites de la moralidad, el juego de poder que subyace en las relaciones humanas, y la capacidad de los individuos para redibujar sus destinos a través de decisiones extremas. En los capítulos que siguen, desvelaremos no solo los eventos que marcan la vida de la Marquesa, sino también las complejas reflexiones sobre la libertad, la transgresión y las tensiones sociales de la época. La narrativa de Sade no es solo un relato de los actos más oscuros del ser humano, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza de la libertad, el control y la resistencia. Prepárate para adentrarte en una obra que no deja indiferente, donde cada palabra tiene el poder de desafiar lo que creías saber sobre la moralidad y el deseo. Así que acomódate, sube el volumen, y acompáñanos en este recorrido literario que promete abrir puertas a nuevos mundos de pensamiento. Comencemos. Capítulo 1. La llegada de la Marquesa. El primer capítulo de La Marquesa de Gange nos introduce en un escenario lleno de tensiones emocionales y sociales que marcarán la vida de la protagonista de manera irreversible. La Marquesa, una figura de alta nobleza, es presentada no solo como un ser atrapado por las exigencias de su linaje, sino también como una mujer que, aunque está sometida a las reglas de su tiempo, busca con sutileza, y en ocasiones con desesperación, una forma de escapar de las ataduras que la sociedad ha tejido alrededor de ella. La llegada de la Marquesa no es solo un movimiento físico hacia un nuevo lugar, sino también una transición emocional y psicológica. Al ingresar a un entorno que representa lo que considera una nueva oportunidad, comienza a adentrarse en el complejo juego de poder y deseo que la rodea. En la corte, donde las intrigas y los secretos son moneda corriente, ella se ve obligada a navegar entre las expectativas familiares, el honor de su título y sus propios deseos, que chocan constantemente con las imposiciones sociales. La Marquesa, en su inexperiencia, llegó al lugar con una mezcla de temor y curiosidad, sabiendo que el camino que la esperaba era incierto, pero estaba decidida a caminarlo. Su belleza era ya conocida, y su carácter, aunque firme, reflejaba una fragilidad que no se vería fácilmente. Este fragmento deja claro que, aunque la Marquesa es una mujer de gran belleza y fuerza, su carácter está marcado por una vulnerabilidad que la define en este primer momento de su vida. Esta dualidad entre su exterior fuerte y su interior frágil será una constante a lo largo de la obra. Además, la Marquesa es presentada como alguien atrapada por las convenciones sociales de su tiempo. Su papel como mujer de nobleza la obliga a desempeñar un rol que no ha elegido, pero que debe aceptar para no deshonrar a su familia. El poder que ostenta como parte de la aristocracia está plagado de limitaciones. Aunque tiene acceso a los recursos materiales, está profundamente restringida en cuanto a las decisiones que puede tomar sobre su propio destino. Toda su vida había sido regida por las reglas de la nobleza, pero lo que la rodeaba en aquel momento no se parecía en nada a lo que había conocido hasta entonces. Su familia, la que hasta ese momento le había proporcionado una falsa seguridad, ya no estaba a su lado para protegerla. La Marquesa debía enfrentarse al mundo sola. Este pasaje destaca la soledad en la que la Marquesa se encuentra. Aunque su estatus social le brinda un nivel de respeto, la Marquesa se ve forzada a afrontar la vida de una manera que no había experimentado antes. La protección de su familia, que había sido la base de su existencia hasta ese momento, ya no está presente, dejándola vulnerable en un entorno que es tanto hostil como fascinante. Por otro lado, este primer capítulo también introduce los primeros vislumbres de la lucha interna que define a la Marquesa. A medida que se enfrenta a las expectativas de la sociedad y los deseos propios,
se ve atrapada entre el deber y la libertad. En un mundo donde el control masculino sobre las mujeres era la norma, la marquesa comienza a experimentar una necesidad interna de desafiar esas restricciones. Sabe que no puede ser completamente libre dentro de los confines de su papel como mujer noble, pero también entiende que tiene una oportunidad de manipular las circunstancias a su favor. El poder de la marquesa no residía en sus palabras, sino en su mirada. Había algo en su forma de ser, en su presencia, que hacía que los demás se inclinaran ante ella, incluso si no entendían por qué. Era un poder sutil, pero tangible, que le otorgaba una influencia que iba más allá de su rango. Esta cita resalta la sutil pero poderosa capacidad que tiene la marquesa para influir en los demás, algo que será fundamental en el desarrollo de su personaje. A lo largo de la obra, veremos cómo su poder no siempre se muestra a través de acciones directas, sino más bien a través de la manera en que maneja sus interacciones con los demás, utilizando una mezcla de seducción, manipulación y astucia para conseguir lo que desea. Aunque la marquesa parece seguir las convenciones de su tiempo, es claro que dentro de ella late un deseo de independencia que se va a ir desarrollando a lo largo de la narración. Este deseo es parte de su identidad, algo que la distingue y que la lleva a tomar decisiones que desafían la moralidad y las expectativas sociales. Si bien parecía una mujer sumisa, había algo en su interior que la impulsaba a desafiar lo que la sociedad esperaba de ella. No era el miedo lo que la guiaba, sino el ansia de algo más, algo que no podía ni quería definir aún. La libertad, pensaba, debía ser algo más que una mera palabra, debía convertirse en su forma de vida. Esta cita ilustra el conflicto interno que comienza a gestarse en la marquesa, el deseo de libertad frente a la imposición de las normas sociales. Su conciencia de que la libertad debe ser más que una ilusión es el primer paso hacia su transformación. A medida que se adentra más en su nuevo entorno, la marquesa comenzará a buscar formas de obtener esa libertad, aunque el precio pueda ser elevado. El capítulo también introduce a los demás personajes que rodean a la marquesa, personajes que, aunque en principio parecen ser meros actores secundarios, jugarán un papel crucial en los eventos futuros. Sus interacciones con la marquesa son fundamentales para desentrañar la trama, y cada uno de ellos representa una faceta diferente de la sociedad de la época. A su alrededor, la corte observaba con interés, sin saber que detrás de su belleza y su aparente sumisión, se escondía una mujer que estaba lista para luchar contra todo aquello que la había definido hasta entonces. Esta cita final del capítulo deja claro que la marquesa es una mujer que, aunque se encuentra atrapada en una sociedad rígida, está decidida a no ser simplemente un objeto en el juego de poder de los hombres. Su deseo de independencia y control sobre su vida será el motor de las decisiones que tomará a lo largo de la historia. En resumen, el primer capítulo de La Marquesa de Gange establece las bases para una trama cargada de conflicto interno, luchas de poder y tensiones sociales. A través de las palabras del Marqués de Sade, conocemos a una mujer atrapada en un mundo donde las reglas son implacables, pero también empezamos a vislumbrar una personalidad fuerte y decidida a cambiar las reglas del juego. Con cada página, la marquesa nos revela más sobre su naturaleza y su destino, mientras nos invita a cuestionar las estructuras de poder que definen tanto su vida como la de los que la rodean. Capítulo 2. El encuentro con el poder. El segundo capítulo de La Marquesa de Gange profundiza aún más en las complejidades internas de la protagonista. Después de su llegada al nuevo escenario, la marquesa comienza a enfrentarse a la cruda realidad de su entorno, donde las apariencias engañan y los intereses personales se entrelazan con las luchas por el poder. El relato se adentra en la dinámica de la corte, un lugar donde la lucha por el dominio sobre los demás es constante, y en este contexto, la marquesa se ve atrapada entre la atracción por el poder y el temor a sus propias emociones. La marquesa observaba con atención a los hombres de la corte, reconociendo en sus ojos una mezcla de deseo y cálculo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, era una estrategia. En ese mundo, todo estaba gobernado por la manipulación. Desde el inicio de este capítulo, queda claro que la marquesa se encuentra en un ambiente de astutas maniobras sociales. La corte no es solo un lugar físico, sino también un terreno donde el poder se negocia a través de las emociones, las relaciones personales y la apariencia. La marquesa, con su inteligencia aguda, se da cuenta de que nada es lo que parece. Aunque sus instintos de nobleza y honor aún la mantienen atada a ciertos códigos de conducta, algo en su interior comienza a cuestionar las reglas que siempre había considerado absolutas. El deseo de control, presente en todos los personajes que la rodean, se convierte en el principal motor de la trama. A través de los ojos de la marquesa,
Se nos muestra cómo la manipulación se convierte en una herramienta para conseguir poder y control. La marquesa observa, evalúa y empieza a aprender el juego, mientras enfrenta la ambigüedad de sus propios sentimientos. A pesar de su porte altivo, había algo en su interior que le pedía actuar. La marquesa sabía que no podía permanecer en silencio. Su deseo de poder la llevaba a querer participar activamente en este juego de estrategias. Esta cita nos muestra el primer signo de la evolución de la marquesa. Si bien al principio se encontraba atrapada entre la sumisión y la resistencia, ahora empieza a reconocer la importancia de tomar decisiones, de ser proactiva en este entorno. Aunque el temor y la duda todavía la acechan, es evidente que el poder se ha convertido en un aspecto fundamental en su vida. En este capítulo, la marquesa no solo se enfrenta a la batalla por el control de su destino, sino también a la lucha interna por equilibrar sus deseos con las expectativas de los demás. Aunque todavía intenta mantener la compostura y el respeto por las normas sociales, no puede evitar sentirse atraída por las tentaciones que el poder le ofrece. En el juego de la corte, donde todos son potenciales aliados o enemigos, la marquesa entiende que necesita aprender a jugar para sobrevivir. La marquesa sintió un estremecimiento en su cuerpo cuando, al cruzarse con los ojos de un hombre influyente de la corte, experimentó una mezcla de fascinación y desconcierto. Era como si estuviera viendo a través de él, entendiendo las intenciones que se ocultaban tras su fachada. Este pasaje es clave para entender el despertar de la marquesa hacia la comprensión del poder. No es simplemente una cuestión de control físico o de riqueza, es también la capacidad de leer y manipular a las personas. La marquesa empieza a ver el poder en sus formas más sutiles, y es precisamente este poder el que la atrae y la confunde. La corte es un lugar donde las emociones se entrelazan con la política, donde las intenciones nunca son claras y donde la única regla verdadera es que todo está permitido en la búsqueda del dominio. Aunque el deseo por el poder era evidente, la marquesa pronto se dio cuenta de que también debía pagar un precio por él. Cada sonrisa falsa, cada halago vacío, la acercaba más a una red de la que no sería fácil escapar. Aquí, la marquesa comienza a comprender las implicaciones de su nueva vida. El poder, en su máxima expresión, no solo exige sacrificios, sino que también tiene un costo emocional. La lucha por el control sobre los demás puede llevar a una pérdida de la propia identidad. La marquesa se ve atrapada en una espiral de manipulaciones y engaños, pero es consciente de que debe tomar una decisión, o se adapta a las reglas del juego y asciende, o rechaza la lucha y pierde todo lo que le queda. A medida que la marquesa comienza a comprender las dinámicas de la corte, también empieza a cuestionar su propia moralidad. El deseo de poder, que en un principio era algo ajeno, comienza a convertirse en una necesidad insaciable. La marquesa no es solo una espectadora pasiva de los eventos que la rodean, sino que también toma decisiones activas para forjar su camino en este mundo lleno de ambigüedad moral. En su corazón, la marquesa sabía que el camino hacia el poder no sería sencillo. Cada paso que diera la acercaría más a un abismo que no sabía si podría soportar. Pero su determinación era más fuerte que sus temores. Aquí, la determinación de la marquesa se hace más evidente. A pesar de las dudas y el miedo que la invaden, su deseo de poder y control comienza a prevalecer. Ya no es solo una mujer atrapada por las circunstancias, sino una mujer que, consciente de los riesgos, se adentra en un juego peligroso. El capítulo también nos muestra cómo la marquesa se relaciona con los hombres de la corte, quienes, aunque inicialmente parecen ser simples obstáculos, se convierten en actores clave en su evolución. Cada uno de ellos tiene algo que ofrecerle, pero también algo que robarle. La marquesa, al comprender estas dinámicas, empieza a trazar su propio camino, jugando con las expectativas y deseos de los demás a su favor. Cada encuentro con los hombres poderosos de la corte le enseñaba algo nuevo. No se trataba solo de lo que podía obtener de ellos, sino de lo que podía arrebatarles. Y en ese proceso, ella misma se transformaba, cada vez más distante de la joven noble que había sido. La marquesa está en medio de una transformación profunda. A lo largo de este capítulo, vemos cómo se va despojando de las viejas normas y costumbres que habían gobernado su vida hasta ahora. El poder no solo le ofrece nuevas oportunidades, sino que también la obliga a redefinir su propia identidad. Este capítulo es un punto de inflexión crucial en la historia de la marquesa, pues es cuando ella empieza a entender que el poder no es solo un juego de dominación, sino una lucha constante por mantener el control de sí misma. Al final del capítulo, la marquesa se encuentra en un cruce de caminos.
Aunque su lucha interna aún no ha terminado, su decisión está tomada. Va a abrazar el poder, sin importar el costo. Y al hacerlo, se prepara para un viaje que la llevará por senderos oscuros y peligrosos. Capítulo 3. La seducción del poder. En este capítulo, la marquesa comienza a ser absorbida por la seducción del poder que, poco a poco, se va mostrando con mayor claridad. El entorno cortesano, con sus intrigas y manipulaciones, se convierte en un escenario en el que cada acción tiene una consecuencia. La marquesa, aunque inicialmente reacia, comienza a disfrutar de los juegos de seducción, tanto emocionales como intelectuales, que el poder ofrece. A lo largo de este capítulo, se ve como la protagonista, antes más desconfiada, empieza a reconocer la necesidad de involucrarse en los vaivenes de la corte para alcanzar sus propios fines. Los hombres la miraban con ojos llenos de deseo, pero ella sabía que no solo era su belleza lo que los atraía. Era algo más profundo, algo que no se veía a simple vista. El poder que emanaba de ella comenzaba a ser palpable. Desde el inicio de este capítulo, la marquesa se da cuenta de que su poder no solo radica en su apariencia, sino también en la influencia que empieza a tener sobre aquellos que la rodean. La conciencia de esta fuerza interna crece a medida que ella observa cómo los hombres, aunque atraídos por su físico, también se sienten cautivados por su inteligencia y su presencia. En este momento, la marquesa empieza a entender que su capacidad para influir y manipular es tan poderosa como cualquier otra herramienta en la corte. A lo largo de este capítulo, la marquesa empieza a explorar las múltiples facetas del poder. No solo se trata de un poder físico o social, sino de un poder que afecta profundamente las emociones y deseos de las personas. La corte, ese microcosmos donde las emociones humanas se entrelazan con las aspiraciones políticas y sociales, es el campo de batalla ideal para que la marquesa empiece a perfeccionar su estrategia de seducción. La marquesa comprendió rápidamente que el poder en la corte no se ganaba solo con alianzas, se conquistaba con la mente y el alma, jugando con los deseos más ocultos de los hombres. Aquí, la marquesa comienza a ser consciente de que en la corte, el poder no se otorga a quienes simplemente logran formar alianzas, sino a aquellos que pueden manipular los deseos más ocultos y las emociones más profundas de los demás. Cada conversación, cada gesto, cada mirada, se convierte en una oportunidad para ejercer control sobre los demás. Este descubrimiento lleva a la marquesa a repensar su lugar en la corte y a cuestionarse hasta qué punto está dispuesta a llegar para obtener lo que desea. Con cada día que pasaba, la marquesa se volvía más hábil en el arte de la seducción. No solo seducía con su cuerpo, sino con sus palabras, con sus ideas, con su mirada que desnudaba el alma. Esta cita revela cómo la marquesa comienza a entender que el poder de seducción es mucho más complejo de lo que parece. No se trata solo de lo físico, sino de una habilidad mucho más sutil, aquella que radica en la capacidad de leer las emociones de los demás y de manipular esas emociones para ganar influencia. El poder de la marquesa crece no solo por lo que dice, sino por la forma en que lo dice, y cómo su presencia se convierte en algo que no puede ser ignorado por quienes la rodean. Era imposible para los hombres resistirse a la intensidad de su mirada, a la dulzura de sus palabras. Cada vez que se dirigía a ellos, sentían que algo los arrastraba hacia ella, como si estuvieran atrapados en una red invisible. La marquesa sabe que la seducción no es solo una cuestión de cuerpo, sino también una cuestión de emociones y mente. Al aprender a jugar con los sentimientos de los hombres a su alrededor, se convierte en una figura central en la corte. Cada uno de ellos, en su deseo de obtener algo de ella, queda atrapado en su red emocional, que la marquesa ha tejido con una habilidad cada vez más refinada. Pero la seducción que ejerce sobre los demás no es gratuita. La marquesa se ve arrastrada a un mundo donde las reglas morales se difuminan, y el deseo de control se convierte en el motor de sus decisiones. Su relación con los hombres que la rodean se convierte en una danza de poder y deseo, una lucha en la que ella comienza a darse cuenta de que cada interacción puede tener consecuencias de largo alcance. A medida que la marquesa avanzaba en su juego de seducción, se dio cuenta de que estaba perdiendo algo importante: su libertad. Cada hombre que caía bajo su hechizo la ataba un poco más a su mundo de engaños y manipulaciones. Este pasaje es crucial para entender la transformación interna de la marquesa. Aunque la seducción le da poder, también la hace más dependiente de los demás, y comienza a darse cuenta de que este poder viene con un precio. La libertad, aquella que tanto valoraba al principio, se ve cada vez más comprometida a medida que se adentra más en este mundo de relaciones manipulativas. La corte, que antes parecía un lugar lleno de posibilidades,
empieza a mostrar sus lados oscuros, y la marquesa, atrapada en su propia red de seducción, empieza a preguntarse si el precio de su poder es demasiado alto. La marquesa sabía que había cruzado un umbral del cual no podría regresar. Ya no era solo una mujer deseada, ahora era una mujer que controlaba los deseos de los demás. Y en ese control, encontraba una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Este momento refleja el punto de no retorno para la marquesa. Ya no se ve a sí misma como una simple mujer seducida por el poder, sino como una persona que ha tomado las riendas de su destino a través de la manipulación y el control. Su identidad, en su búsqueda por alcanzar el poder absoluto, ha comenzado a desmoronarse. Ya no es solo un instrumento en las manos de los hombres. Ahora, ella se convierte en la que maneja los hilos de sus deseos. El capítulo concluye con la marquesa sumida en una reflexión profunda sobre su camino. A medida que se sumerge más en el juego de seducción y poder, empieza a percatarse de que, aunque ha ganado mucho, también ha perdido algo irremediable: su independencia emocional. La lucha por el poder continúa, pero a un costo mucho mayor de lo que había imaginado. Capítulo 4. La fascinación del abismo. En este capítulo, la marquesa empieza a explorar más profundamente los límites de su poder, pero también se enfrenta a la sombra de sus decisiones. La atracción que siente por el abismo, por la oscuridad de la seducción, empieza a tomar un giro peligroso. Al principio, su participación en los juegos de poder y deseo es una experiencia estimulante, casi liberadora. Sin embargo, a medida que avanza, se da cuenta de que este juego la está llevando por un camino del cual es cada vez más difícil escapar. El placer que encontraba en cada mirada, en cada palabra, la llevaba a un lugar desconocido dentro de sí misma. Era como si cada paso la acercara más al abismo, a una caída que ya no deseaba, pero que no podía evitar. Desde el principio de este capítulo, la marquesa experimenta una extraña mezcla de excitación y temor. Por un lado, siente una gratificación al ver cómo los hombres caen bajo su influencia, y por otro, empieza a percatarse de que algo dentro de ella comienza a perderse en este proceso. La fascinación por el poder que ejercía sobre ellos empieza a mezclarse con una inquietud interna, como si la marquesa se estuviera acercando a un punto sin retorno. En sus interacciones con los demás, la marquesa descubre que hay algo aún más peligroso que el control: la adicción al poder y al deseo que lo acompaña. Mientras más consigue, más ansía. Es como si cada victoria en su lucha por el poder solo la impulsara a buscar más, a perderse más en los detalles oscuros de las relaciones humanas. Ella sabía que cada hombre que caía ante sus pies no era solo una victoria, sino una cadena más que la ataba a un destino incierto. A cada paso, su poder crecía, pero con él, la prisión en la que se encontraba se volvía más estrecha. La marquesa comienza a darse cuenta de que, si bien ha alcanzado un poder absoluto sobre los deseos de aquellos que la rodean, ha perdido algo más importante: su autonomía. Aunque parece estar en control, en realidad está atrapada en una red de expectativas, manipulaciones y emociones que la están consumiendo lentamente. Cada vez que alguien sucumbe a su influencia, ella pierde un poco más de sí misma, hasta que la línea entre su propio deseo y el de los demás se difumina. Había algo profundamente inquietante en la forma en que se sentía cada vez más inmersa en las pasiones ajenas. Al principio pensó que era solo un juego, una forma de disfrutar del poder, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Ya no sabía si sus deseos eran realmente los suyos, o los que había creado en los demás. La marquesa comienza a ser consciente de que lo que antes parecía un juego se está convirtiendo en una lucha por su propia identidad. Los deseos que había sembrado en los demás ya no se sentían ajenos. De alguna manera, se habían infiltrado en su propia psique. Esta confusión se intensifica a medida que se adentra más en su papel de manipuladora, y las distancias entre su ser interior y la fachada que proyecta se hacen cada vez más estrechas. El poder que la marquesa ha alcanzado la coloca en una posición envidiable dentro de la corte, pero, al mismo tiempo, la expone a un vacío emocional que empieza a consumirla. Mientras disfruta de la admiración y el deseo que provoca, no puede evitar sentir una profunda sensación de soledad. La falta de conexiones genuinas y profundas la hace vaciarse por dentro, y su lucha por mantener su poder la lleva a cuestionarse el precio de este control. El poder que había conquistado parecía vacío cuando se encontraba sola, cuando la multitud ya no la admiraba ni la deseaba. En esos momentos, la marquesa se sentía más vacía que nunca, atrapada en una jaula dorada de la cual no podía escapar. La marquesa se enfrenta a la contradicción fundamental de su poder.
Mientras más controla, más se aleja de lo que podría haber sido una vida plena, llena de conexiones auténticas y deseos propios. El abismo del poder no solo la consume, sino que la hace perder lo que la hacía humana. La constante manipulación de los deseos ajenos y la lucha por mantener una fachada perfecta la han dejado vacía por dentro, incapaz de encontrar consuelo en sus propios pensamientos o en su propia alma. La oscuridad en la que se encuentra la marquesa crece, y con ella, su deseo de seguir avanzando, a pesar de las advertencias internas. Cada vez más, el poder y el deseo se convierten en una droga para ella, un abismo del cual se siente incapaz de escapar. Cada victoria, cada conquista, la lleva más profundo en este viaje hacia la desesperación. La marquesa se miró al espejo, y por un breve instante, vio a una mujer que ya no reconocía. Había perdido algo en su búsqueda del poder, algo que no podía recuperar, y lo sabía. Este momento de introspección es crucial. La marquesa se enfrenta a la verdad más incómoda. La búsqueda del poder, del control absoluto sobre los demás, la ha llevado a perder su identidad. Esta revelación marca un punto de inflexión en su desarrollo como personaje. Aunque sigue adelante, ahora es consciente de lo que ha sacrificado en su camino hacia el poder. A lo largo de este capítulo, la marquesa no solo se enfrenta a su propio abismo interno, sino también al abismo de las relaciones humanas. Cada manipulación, cada juego de poder, la lleva más lejos de lo que alguna vez fue, y a medida que avanza, el coste de seguir en ese camino se hace más evidente. La oscuridad que ahora habita en su alma se ha convertido en parte de su identidad, y, aunque se siente atraída por ella, también sabe que este abismo la está consumiendo. Capítulo 5. La decadencia del alma. Este capítulo comienza con la marquesa ya completamente absorbida por el poder que ejerce sobre los demás. Su alma, una vez pura y llena de posibilidades, ha comenzado a decaer lentamente. La seducción, que inicialmente le ofreció un camino hacia el control, ahora la arrastra hacia un vacío cada vez más profundo. La marquesa, al principio tan segura de sí misma, empieza a sentir que cada paso en su búsqueda de poder la aleja de lo que alguna vez fue, y en su lugar, se crea una figura envuelta en sombras, manipuladora y distante. Los días pasaban, y cada vez que la marquesa miraba en su interior, sentía que algo se le escapaba. La luz que una vez brilló en su alma se apagaba, sustituida por una oscuridad que la rodeaba como una nube impenetrable. Al principio, la marquesa había tomado sus decisiones con claridad, confiada en que podía dominar su destino. Pero ahora, ese mismo poder que la había hecho sentir invencible empieza a ser un peso sobre sus hombros. Cada mirada deseosa de los hombres, cada conversación que manipula, la acerca más a la pérdida de su humanidad. Las emociones que antes experimentaba con pureza se diluyen en el torrente de la seducción, y el deseo de control se convierte en su único anhelo. A medida que sus victorias se acumulaban, algo más comenzaba a desmoronarse dentro de ella. No era solo su alma lo que se desvanecía, sino también su capacidad de sentir. Cada vez, la marquesa se volvía más fría, más distante, como si se estuviera desconectando del mundo real. Aquí, la marquesa se enfrenta a una cruda verdad. El poder que tanto anhelaba no solo ha corrompido sus relaciones con los demás, sino que también ha destruido su capacidad de sentir de manera auténtica. Las emociones que una vez la definieron, las pasiones humanas que solían darle sentido a su existencia, se han ido apagando. Ahora, es una figura distante, casi fantasmagórica, incapaz de conectarse con la gente de una manera genuina. Este aislamiento emocional es particularmente evidente cuando la marquesa se enfrenta a las personas que alguna vez fueron sus aliados o amantes. Sus interacciones ya no tienen la chispa de la pasión, sino una frialdad calculada, un simple intercambio de favores. Las relaciones humanas, antes tan importantes para ella, se han convertido en un medio para alcanzar sus fines, y en ese proceso ha perdido lo más valioso, la verdadera conexión emocional. Antes, los ojos de los hombres brillaban con una pasión salvaje, pero ahora solo veía en ellos el reflejo de su propio vacío. No había amor ni deseo en esos ojos, solo la búsqueda insaciable de algo que jamás podría llenar su alma. Aquí se revela la paradoja de la marquesa. A pesar de que ha logrado seducir a todos los hombres a su alrededor, ya no encuentra satisfacción en sus victorias. El amor y el deseo que antes la impulsaban se han convertido en algo superficial y vacío. Ya no busca la atención de los demás por el simple placer de ser deseada, sino por el poder que ello le otorga. Esta transformación, esta decadencia emocional, es lo que más la consume.
La marquesa caminaba por los pasillos del palacio, rodeada de miradas deseantes, pero ya no sentía nada. Nada podía tocarla. Nada podía llegar a su corazón. Se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. La marquesa, a pesar de estar rodeada por la admiración y el deseo de todos los hombres en la corte, ya no es capaz de disfrutar de estas atenciones. Ha llegado a un punto en el que los halagos y los gestos de afecto no tienen ningún efecto sobre ella. Se ha transformado en una persona fría, que ya no puede sentir los placeres que antes la alimentaban. Su poder, que le daba la sensación de control, es ahora una cárcel que la aísla de todo lo que alguna vez fue significativo para ella. A solas, en la quietud de su habitación, la marquesa se miraba en el espejo y se preguntaba, ¿qué queda de mí? ¿Quién soy realmente? Pero no encontró respuesta. Su reflejo no era más que una imagen vacía, una sombra de lo que alguna vez fue. En este momento, la marquesa enfrenta la cruda realidad de su existencia. El poder y la seducción le han permitido ganar todo lo que quería, pero han dejado un vacío existencial que no puede llenar. Su reflejo en el espejo le muestra una mujer que ha perdido su identidad, su alma. Las respuestas que antes podía encontrar en los ojos de los demás, ahora las busca en su interior, solo para descubrir que ya no sabe quién es. Este momento de introspección marca el punto culminante de su caída. El reconocimiento de que el precio de su poder ha sido más alto de lo que jamás imaginó. Aunque ha ganado mucho en términos de control y seducción, ha perdido su capacidad de ser ella misma. Su alma, que una vez fue libre y llena de pasión, ahora está marcada por el desgaste emocional que conlleva vivir constantemente en una fachada, manipulando y siendo manipulada. La marquesa pensó que su poder le había dado todo lo que necesitaba: admiración, respeto, deseo. Pero pronto comprendió que en la búsqueda de todo eso, había perdido lo que realmente importaba: su propia humanidad. En este pasaje, la marquesa llega a una conclusión amarga. El poder, la seducción y la manipulación le han dado todo lo que soñaba, pero también le han robado lo que más importa: su humanidad. Ahora, se encuentra atrapada en un ciclo interminable de deseo y vacío, sin saber cómo escapar. El capítulo culmina con la marquesa de pie, mirando al vacío, consciente de que el viaje hacia el poder ha sido también un viaje hacia la oscuridad. Ya no sabe cómo regresar, ni siquiera si lo desea. Lo único que queda de ella es una mujer rodeada de lujos y poder, pero completamente vacía por dentro. Capítulo 6. El reflejo roto. La marquesa, después de haber caído en los abismos de su propia corrupción, comienza a experimentar un desconcierto profundo. A pesar de las victorias que ha alcanzado, la sensación de vacío en su alma se intensifica. Cada paso en su búsqueda de poder parece alejarla más de cualquier posibilidad de redención. Su vida, marcada por la seducción y la manipulación, ya no le ofrece el consuelo que antes le brindaba el control absoluto. La reina de la corte, ahora envuelta en su propio caos emocional, empieza a preguntarse si existe algún camino de regreso, aunque sabe que cada día que pasa está más alejada de sí misma. En la quietud de la noche, la marquesa se encontraba frente al espejo, observando su reflejo. Pero lo que veía ya no era ella misma. ¿Qué quedaba de la joven audaz y llena de vida que alguna vez fue? Solo una sombra vacía, una mujer que ya no sabía si deseaba lo que veía o si lo temía. La pregunta sobre su propia identidad empieza a surgir con más fuerza. ¿Quién era ella antes de esta vida de manipulación y control? Los recuerdos se vuelven difusos, y la imagen de la mujer que alguna vez fue se desvanece ante los ojos de la marquesa. Lo único que queda ahora es un reflejo vacío, una figura perdida en el laberinto de su propia ambición. Al principio, sus conquistas la llenaban de un deseo de poder que parecía imparable. Pero ahora, todo lo que había ganado le pesaba como una carga. Ya no podía disfrutar de sus victorias, ni siquiera de los elogios que recibía. La marquesa sabía que algo había cambiado, pero no sabía cómo detenerlo. La marquesa empieza a ser consciente de que el poder que tanto anhelaba ya no le trae la satisfacción que le proporcionaba antes. Las victorias, las conquistas, las atenciones de los hombres, todo eso que una vez le parecía tan importante, ahora parece ser nada más que un espejismo. Ha ganado todo lo que siempre quiso, pero ha perdido algo mucho más valioso: su alma, su sentido de sí misma. La desconexión con su ser se hace cada vez más evidente, y la marquesa se ve atrapada en una red que ella misma ha tejido. El poder la había consumido lentamente. Al principio pensó que lo deseaba con todo su ser,
pero pronto comprendió que lo que había estado buscando era una ilusión, una forma de llenar el vacío que crecía en su corazón. El poder que antes era la fuente de su satisfacción y su energía se ha transformado en una cárcel emocional. La marquesa ya no sabe si lo que realmente buscaba era el dominio sobre los demás, o si, en el fondo, estaba buscando una forma de llenar el vacío existencial que la consume. Este vacío, que la acompaña en cada paso, en cada juego de seducción, la empuja cada vez más lejos de la mujer que alguna vez fue. A lo largo del capítulo, la marquesa comienza a reflexionar sobre lo que ha perdido en el proceso. A medida que se enfrenta al reflejo distorsionado de sí misma, empieza a darse cuenta de que las personas que ha manipulado, los hombres que han caído bajo su hechizo, no la conocen. Nadie la conoce realmente, ni siquiera ella misma. En su búsqueda constante de poder, ha olvidado lo que significa ser vista de manera auténtica, sin las máscaras de seducción y manipulación. A medida que la marquesa observaba su reflejo, algo en su interior se revolvía. Sentía que había algo más allá de la superficie, algo que había sido enterrado bajo capas de deseo y control. Pero no podía alcanzarlo. No sabía cómo hacerlo. Este pasaje muestra la lucha interna de la marquesa. A pesar de la conciencia de su pérdida, se siente incapaz de recuperar lo que ha dejado atrás. El reflejo roto que ve en el espejo es un símbolo de su desconexión con su propia esencia. En su mente, la idea de redención comienza a surgir, pero el camino hacia ella parece estar sellado por las mismas decisiones que la llevaron hasta aquí. La marquesa comenzó a dudar. ¿Había sido todo esto en vano? ¿Había alcanzado el poder solo para descubrir que no tenía nada que valiera la pena? Se sintió vacía, como una sombra que se mueve por el mundo sin un propósito claro. Este momento de duda marca un punto crucial en la historia de la marquesa. La reflexión sobre la inutilidad de sus esfuerzos y la vanidad de sus logros la lleva a cuestionarse la naturaleza de su existencia. Lo que antes parecía tan significativo, ahora aparece como una serie de ilusiones vacías. La sensación de vacío emocional se profundiza, y la marquesa se enfrenta a la angustia de no saber cómo llenar el abismo que ha abierto en su corazón. En su mente, la marquesa se vio atrapada en un laberinto sin salida. Había perseguido un sueño que, al final, resultó ser solo una sombra de lo que realmente deseaba. Pero ahora ya no sabía cómo detener la marcha hacia su propia destrucción. La falta de respuestas, la sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de deseos insatisfechos, empieza a consumir la marquesa. Aunque desea encontrar una forma de escapar, se siente incapaz de hacerlo. Los hilos de su vida están demasiado enredados en sus propias acciones, y parece que ha llegado a un punto en el que ya no hay retorno. El capítulo culmina con la marquesa tomando una decisión silenciosa. Sabe que está en una encrucijada, y aunque no tiene claro qué camino seguir, se siente impulsada a continuar, aunque esto signifique adentrarse aún más en la oscuridad que la rodea. Ya no busca la redención, ya no busca el amor o la conexión verdadera. Solo queda la búsqueda del poder, aunque ahora es una búsqueda vacía, que solo la llevará más lejos de sí misma. La marquesa susurró en la oscuridad, como si hablara consigo misma. ¿Qué más puedo hacer? ¿Acaso no me lo he ganado todo? ¿No es este mi destino? Y, con esas palabras, se sumió en la oscuridad de su alma, sin saber si alguna vez podría encontrar la luz nuevamente. Capítulo 7. El abismo de la desconfianza. La marquesa de Gange, aunque aún rodeada de esplendor, empieza a sentir que su mundo se tambalea. La desconfianza ha comenzado a devorar su alma como una bestia insaciable. A medida que avanza en su juego de poder, percibe que cada mirada, cada gesto, cada palabra de aquellos que la rodean esconde una intención oculta. No sabe si su percepción está distorsionada por el temor o si, en efecto, su entorno conspira en su contra. La marquesa, envuelta en sedas y rodeada de lujos, sintió por primera vez que todo aquello que la rodeaba era tan frágil como el cristal. El menor movimiento brusco, la más leve traición, podía hacerlo estallar en 1000 pedazos. Hasta ahora, había sabido jugar con la manipulación y el engaño como una maestra, pero la sospecha que se ha sembrado en su interior la hace ver enemigos en cada rincón. Sus aliados más fieles, sus confidentes más cercanos, ahora le parecen sombras con cuchillos ocultos. ¿Es que acaso no soy yo la dueña de este juego? Se preguntaba la marquesa. Pero si soy la dueña, ¿por qué siento que el juego ya no está en mis manos? La inquietud se apodera de su mente.
Cada conversación parece esconder dobles intenciones. Cada sonrisa se torna una mueca burlona. Ha construido su mundo sobre el control absoluto, pero ahora siente que ese control se le escapa. Aun en los momentos de triunfo, la marquesa empezaba a percibir el veneno de la duda en cada palabra que escuchaba. Lo que antes le parecía sumisión ahora le parecía hipocresía, y lo que antes le parecía obediencia ahora le resultaba sospechoso. En este juego de sombras, la marquesa comienza a obsesionarse con la lealtad de quienes la rodean. Desconfía incluso de aquellos que nunca han mostrado signos de traición. La sensación de peligro es constante, aunque tal vez el único enemigo real sea el vacío que crece en su interior. Todo aquel que se mueve en el mundo de la traición termina por ser víctima de ella. La marquesa lo comprendía, aunque no quería aceptarlo. Había tejido una red de poder y manipulación, pero ahora esa red se estrechaba sobre ella como una trampa. Sus noches, antes plenas de placeres y embriagadas de lujuria, ahora están marcadas por el insomnio y la paranoia. En la penumbra de su habitación, cada sombra parece ocultar una amenaza. Caminaba en su alcoba con los pies descalzos, sintiendo el frío del mármol. Afuera, el viento golpeaba la ventana con violencia, como si el mundo mismo quisiera advertirle de su destino. A medida que su paranoia crece, la marquesa empieza a tomar medidas drásticas. Se rodea de nuevos aliados, se deshace de antiguos sirvientes, busca consolidar su posición antes de que sea demasiado tarde. Pero, en su afán de controlar cada detalle, solo consigue aislarse aún más. El poder absoluto no existe sin el miedo. La marquesa lo comprendía mejor que nadie, pero ahora era ella quien vivía bajo el peso de ese temor. El capítulo concluye con la marquesa en su habitación, observando su reflejo en el espejo, tal como lo hizo antes. Sin embargo, esta vez ya no es solo vacío lo que ve en sus ojos. Ahora hay un destello de terror, un brillo febril que revela que ha cruzado una frontera peligrosa. Podrá recuperar el control, o su propia desconfianza la llevará a la ruina. Capítulo 8. La danza de la mentira. La marquesa de Gange, atrapada en un torbellino de sospechas, sigue moviendo sus piezas con la meticulosidad de una estratega. Sin embargo, aunque aún mantiene la compostura de una dama refinada, su mente es un campo de batalla. La incertidumbre la consume, pero no se permite el lujo de mostrar debilidad. Aquel que vive entre mentiras no distingue ya la verdad, y la marquesa, que había tejido su destino con hilos de engaño, comenzaba a perder la noción de la realidad. Los días transcurren entre reuniones y conversaciones veladas, donde cada palabra es un arma y cada gesto, una posible traición. La marquesa observa a su esposo con una mirada más analítica que amorosa. En su fuero interno, ha llegado a convencerse de que él, su protector y compañero, podría estar conspirando contra ella. Su mirada se posó en él con un escrutinio silencioso. Su sonrisa seguía siendo la misma, pero, ¿y si ocultaba un secreto? ¿Y si su dulzura era la máscara de una farsa? El clima en el castillo se torna denso. Los sirvientes notan la tensión en el aire, pero nadie se atreve a hablar. La marquesa, con su porte altivo y su mirada penetrante, es como una esfinge que desafía a quien se atreva a descifrarla. En su interior, sin embargo, la angustia crece como una tempestad sin freno. De noche, envuelta en sus sábanas de seda, sentía el peso de sus propias sospechas. El silencio era más abrumador que el ruido, y la penumbra de su habitación se convertía en un espejo de su propia inquietud. Las veladas se convierten en un juego peligroso, una danza donde cada paso debe ser medido con precisión. La marquesa conversa con sus allegados, escuchando sus palabras, pero aún más, observando lo que no dicen. Sus oídos están atentos a los susurros en los pasillos, a las miradas furtivas, a los silencios incómodos. El engaño era un arte en el que la marquesa era maestra, pero ahora temía ser víctima de su propia destreza. ¿Acaso había creado un mundo en el que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en sí misma? En su afán por mantener el control, comienza a probar la lealtad de quienes la rodean. Lanza comentarios ambiguos, espera reacciones, observa quien evita su mirada. Cada detalle es analizado con frialdad, cada omisión se convierte en una posible prueba de traición. Había aprendido que la confianza era un lujo que pocos podían permitirse, y ella, con todo su poder y riquezas, no se lo concedería a nadie. Sin embargo, en su afán por desenmascarar posibles traidores,
la marquesa no advierte que sus propios movimientos están siendo vigilados. Su paranoia la vuelve más vulnerable de lo que imagina. ¿Es realmente ella la cazadora, o acaso ha pasado a ser la presa en su propio juego? El peligro no siempre llega con estruendo. A veces se desliza con el sigilo de una sombra. Y en aquel castillo, donde la verdad era tan volátil como el perfume de una flor marchita, la amenaza acechaba en cada rincón. La noche cae sobre el castillo, y la marquesa, en su soledad, siente que algo está a punto de cambiar. Un presentimiento oscuro la envuelve, un presagio que le eriza la piel. Pero sigue sonriendo, sigue fingiendo. Porque en su mundo, el primero en mostrar miedo es el primero en caer. Capítulo 9. Sombras en los pasillos. La noche en el castillo se ha vuelto un enemigo silencioso para la marquesa. Cada rincón de su alcoba parece esconder un secreto. Cada brisa que se cuela entre las cortinas parece susurrar advertencias. Ya no descansa con tranquilidad. Sus sueños están plagados de imágenes inquietantes y su despertar, marcado por la sensación de que algo, o alguien, la vigila. No hay peor prisión que la incertidumbre, y la marquesa, atrapada en su propia red de sospechas, se sentía como una cautiva dentro de su propio hogar. Durante el día, el ambiente en la casa se ha vuelto más denso. Los criados han aprendido a moverse con cautela, a no levantar sospechas con su mirada, a no dejar escapar un solo gesto que pudiera delatarlos. La marquesa observa cada movimiento con escrutinio, su mente hilando conexiones invisibles, construyendo conspiraciones con la sutileza de una telaraña. Sin embargo, hay algo que la inquieta más que cualquier sospecha: el comportamiento de su esposo. Él sigue siendo el mismo en apariencia, cortés y atento, pero algo en su mirada le resulta diferente. Hay momentos en que sus ojos la atraviesan como si supiera más de lo que dice, como si estuviera esperando a que ella cometiera un error. Había aprendido a desconfiar de las palabras suaves, pues sabía que en ellas podía esconderse el filo de un puñal. Los rumores empiezan a recorrer los pasillos como un veneno silencioso. Hay voces que, en la penumbra de la noche, susurran nombres, especulan traiciones, murmuran sobre secretos que la marquesa desconoce. Pero ella, aún en su cautela, se rehúsa a demostrar miedo. En una de sus caminatas nocturnas por los pasillos oscuros del castillo, escucha un sonido que la paraliza. Es un susurro apenas perceptible, una conversación en voz baja proveniente de una habitación cercana. Se acerca con cautela, conteniendo la respiración, y logra distinguir unas palabras. No durará mucho más. Pronto todo estará decidido. El frío la recorre desde la nuca hasta la espalda. ¿A quién se refieren? ¿Es ella el blanco de esas palabras? ¿Quiénes están detrás de la puerta? Sin hacer ruido, retrocede con paso firme, volviendo a su habitación con el pulso acelerado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, siente que su vida pende de un hilo más frágil de lo que imaginaba. En el juego del poder, la confianza es un arma de doble filo. Y la marquesa, rodeada de sombras, comprendió que la suya podía convertirse en su sentencia de muerte. El castillo ya no es su refugio, sino un laberinto de secretos. La marquesa está acorralada, pero su mente afilada ya elabora una estrategia. No se permitirá ser una víctima. Si el peligro acecha en la oscuridad, entonces ella aprenderá a moverse en las sombras. Capítulo 10. La jaula dorada. La marquesa despertó con la sensación de que algo había cambiado. La luz de la mañana entraba en su habitación con un resplandor engañosamente pacífico, pero su corazón latía con la certeza de que la tempestad se cernía sobre ella. Se vistió con su elegancia habitual, ocultando su inquietud tras la perfección de su porte. Si sus enemigos acechaban, no les daría la satisfacción de verla temblar. Nada en su apariencia delataba la tormenta que rugía en su interior. Como una actriz consumada, representaba su papel con maestría, sin permitir que el público adivinara el verdadero desenlace de la obra. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Su esposo la observaba con una cortesía afilada. Sus hermanos políticos intercambiaban miradas que apenas lograba descifrar. Cada palabra parecía calculada, cada gesto, medido. La marquesa sabía que el peligro no se anunciaría con ruido, sino con el sutil envenenamiento de la rutina. El veneno más mortal no siempre se encuentra en un cáliz. A veces, se desliza en la mirada de aquellos que dicen amarte. Durante la tarde, decidió recorrer el castillo con la intención de recuperar el control. Sin embargo,
pronto notó un detalle inquietante. Ciertos pasillos parecían más vigilados de lo habitual. Algunas puertas antes accesibles ahora estaban cerradas. Sus movimientos estaban siendo restringidos. La comprensión la golpeó con la fuerza de un rayo. No estaba en un hogar, sino en una prisión decorada con lujo. Habían comenzado a aislarla. Una jaula sigue siendo una jaula, por más doradas que sean sus rejas. Pero la marquesa no era una presa fácil. Sabía que debía fingir ignorancia, actuar como si nada hubiera cambiado. Dejar que sus enemigos creyeran que aún dormía en su propia ingenuidad. Al caer la noche, decidió poner a prueba sus sospechas. Intentó salir a los jardines como hacía cada noche, pero encontró la puerta cerrada. Un criado, con la voz temblorosa, le informó que su esposo había dado órdenes estrictas de que no saliera a esas horas. Era un aviso, una advertencia disfrazada de preocupación. Pero la marquesa entendió el mensaje real. El cerco se cerraba sobre ella. Se retiró a su alcoba, sintiendo el peso de una batalla inminente. Si la querían acorralar, tendría que moverse con astucia. Si la consideraban indefensa, se aseguraría de que su error les costara caro. La marquesa se sentó frente al espejo, observando su reflejo con una determinación férrea. No permitiría que la destruyeran. No permitiría que su destino fuera decidido por otros. El juego aún no ha terminado, susurró para sí misma. Y en su mirada, brilló el fuego de una mujer que se negaba a ser vencida. Capítulo 11. El eco de la traición. La marquesa comenzó a sentir el peso de su aislamiento con cada hora que pasaba. Las restricciones que al principio parecían sutiles ahora eran evidentes. Las puertas se cerraban tras su paso, los criados evitaban su mirada, las cartas que escribía nunca recibían respuesta. Su esposo había tomado la precaución de reducir su mundo hasta convertirlo en una cárcel silenciosa. Cuando la libertad se pierde poco a poco, apenas se nota el momento exacto en que se ha convertido en un recuerdo. Pero la marquesa no era una mujer que aceptara su destino sin luchar. Cada restricción impuesta avivaba en su interior la necesidad de encontrar una salida. Si la estaban cercando, debía encontrar una grieta en sus planes. Y la encontró donde menos lo esperaba. En los ojos de un sirviente. Esa noche, cuando el castillo dormía, escuchó un débil golpe en su puerta. Al abrir, encontró a un joven criado, el único que aún se atrevía a dirigirle la palabra. Sus manos temblaban al sostener un pequeño pergamino, que deslizó en su mano con un gesto urgente. No confíe en nadie, mi señora. Escuche y observe, pero no hable. Desapareció antes de que ella pudiera hacerle una sola pregunta. La marquesa cerró la puerta con el corazón latiendo con fuerza y desplegó el papel. Solo había una línea escrita, pero cada palabra le heló la sangre. Su destino ya ha sido decidido. El mensaje era claro. Sus enemigos no estaban simplemente vigilándola, estaban esperando el momento para actuar. La traición no es un golpe repentino, es un veneno que se infiltra lentamente, hasta que el cuerpo ya no puede resistir su efecto. La marquesa entendió entonces que la única forma de sobrevivir era adelantarse a sus movimientos. Su esposo, sus hermanos políticos, incluso aquellos que se mostraban indiferentes, todos eran parte de una conspiración en su contra. Pero lo que aún no sabía era cómo y cuándo planeaban ejecutar su caída. A partir de esa noche, agudizó sus sentidos. No dormía profundamente, sino con un oído atento a los ruidos en los pasillos. Sus ojos, aunque parecieran distraídos, captaban cada mirada, cada gesto furtivo. En la mesa, analizaba cada palabra de su esposo, cada pausa calculada, cada sonrisa que escondía algo más. Y entonces, al tercer día, escuchó lo que necesitaba. Pasaba junto a la biblioteca cuando, tras la puerta entreabierta, captó fragmentos de una conversación. La paciencia es clave. No podemos permitirnos un error. Ella no debe sospechar nada hasta que sea demasiado tarde. La marquesa se alejó con paso firme, su mente girando con rapidez. Habían subestimado su capacidad de observación, pero ahora tenía la confirmación de que el peligro era inminente. Esa noche, se miró al espejo con una resolución férrea. Si mi destino ha sido decidido, entonces lo cambiaré con mis propias manos. La batalla había comenzado. Capítulo 12. La sombra de la muerte. La marquesa comprendió que no tenía mucho tiempo.
La revelación de la conversación escuchada tras la puerta había dejado claro que sus enemigos planeaban actuar pronto, y si no hacía algo, su destino estaba sellado. Sin embargo, la incertidumbre la carcomía. ¿Cómo pretendían acabar con ella? ¿Sería con un veneno lento que debilitara su cuerpo hasta que su muerte pareciera natural? ¿O planearían un accidente que no despertara sospechas? La muerte acechaba en cada esquina, disfrazada de cortesía y silencios cargados de intención. Aquella noche, la marquesa fingió dormir mientras su mente trabajaba con rapidez. La sensación de ser vigilada se hacía más opresiva con cada día que pasaba. Sabía que si no encontraba la manera de escapar o de hacer público el peligro que corría, acabaría sucumbiendo en las manos de aquellos que decían amarla. Al amanecer, decidió cambiar su estrategia. Si sus enemigos creían que aún era una víctima indefensa, usaría esa percepción en su favor. Volvería a actuar como la esposa sumisa, la mujer resignada que aceptaba su destino sin cuestionamientos. El mayor error de un enemigo es creer que su presa ha dejado de luchar. Esa mañana, se presentó en el desayuno con una expresión serena. Su esposo, que la observaba con sospecha, pareció relajarse al verla tan tranquila. Los hermanos de su esposo intercambiaron miradas de satisfacción, creyendo que su espíritu estaba finalmente roto. Pero dentro de ella ardía una determinación inquebrantable. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que confirmó sus peores temores. Mientras bebía un sorbo de su té, un amargo sabor se deslizó por su lengua. Su instinto le gritó que no tragara. Con una calma estudiada, llevó la servilleta a sus labios y escupió discretamente el líquido. Fingió seguir bebiendo, pero en realidad dejaba que el contenido se derramara poco a poco en su regazo. Sus ojos permanecieron fijos en la taza, como si no hubiera notado nada extraño. El veneno no siempre llega con violencia. A veces, se desliza con la dulzura de una bebida cálida y familiar. Cuando la marquesa levantó la vista, encontró la mirada de su esposo fija en ella. Había un brillo expectante en sus ojos, una tensión en su mandíbula que delataba su espera. Pero al ver que ella no mostraba ninguna reacción adversa, volvió a relajarse. Lo habían intentado. Y ella había sobrevivido. Esa noche, la marquesa reflexionó sobre su siguiente paso. Había probado el sabor de la muerte en su propia lengua, pero no se rendiría. No podía confiar en nadie dentro de aquellas paredes, pero debía encontrar un aliado fuera. Con manos temblorosas, escribió una carta a una persona en la que aún albergaba esperanza. Un viejo amigo de su familia, un noble cuya influencia podría protegerla si llegaba a tiempo. El enemigo más peligroso no es el que ataca de frente, sino aquel que te sonríe mientras coloca el puñal en tu espalda. Al amanecer, deslizó la carta en las manos temblorosas del único criado que aún se atrevía a mirarla a los ojos. «Llévala fuera de este castillo», susurró. «Si fallo, que al menos sepan la verdad». El criado asintió y desapareció entre las sombras. La marquesa suspiró y volvió a mirar su reflejo en el espejo. Su piel seguía impoluta, su postura, firme. Pero dentro de ella, sabía que estaba al filo del abismo. La lucha por su vida había comenzado. Este capítulo incrementa la tensión, mostrando que sus enemigos han pasado de la manipulación al intento de asesinato. La marquesa, sin embargo, demuestra su astucia al no dejarse engañar y empieza a mover sus propias piezas en el juego mortal que la rodea. Capítulo 13. El juego de las máscaras. La marquesa despertó al alba, una vez más con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. La carta enviada la noche anterior era su última esperanza, pero también representaba una amenaza latente. ¿Qué pasaría si no llegaba a su destino? ¿Qué sucedería si sus enemigos descubrían que había intentado pedir ayuda fuera del círculo del castillo? Las respuestas a esas preguntas se mantenían suspendidas en el aire, como una espada afilada esperando caer. Cada día se convertía en una actuación más perfecta, la marquesa en su jaula dorada, obedeciendo las reglas del juego sin saber cuándo sería la última jugada. La tranquilidad del castillo esa mañana resultaba irónica, pues la marquesa no podía evitar percibir cada susurro, cada mirada que le era dirigida con una intención oculta. Los sirvientes, al igual que antes, pasaban a su lado con una calma que la desconcertaba, como si no supieran lo que se estaba fraguando a su alrededor. Nadie se atrevía a mirarla directamente a los ojos, como si temieran que su mirada pudiera desvelar secretos que ellos preferirían mantener ocultos.
Pero lo que más la inquietaba era el comportamiento de su esposo. Cada día que pasaba, él parecía más distante, como si su presencia fuera una mera formalidad, una máscara de cortesía que él ponía por obligación. Pero a menudo, cuando sus miradas se cruzaban en la mesa o en algún pasillo solitario, ella veía algo en sus ojos, algo que no podía identificar del todo. ¿Era desprecio? ¿Miedo? ¿O algo aún más peligroso? ¿Indiferencia? El desprecio es una daga invisible, porque la herida que deja se convierte en una mueca del alma, un recordatorio de que ha sido desechada sin necesidad de palabras. Pero la marquesa sabía que la indiferencia no sería suficiente. Había algo más calculado y aterrador que solo se revelaría en el momento decisivo. Y mientras el castillo continuaba con su rutina, ella se movía con cautela, recopilando información, observando cada pequeña grieta en la que podría infiltrar su voluntad. Esa tarde, decidió visitar los jardines, un lugar que solía ser su refugio. Pero al salir, se dio cuenta de que había algo diferente. Las puertas del jardín, que siempre permanecían abiertas para ella, ahora estaban cerradas con llave. La marquesa se acercó a la entrada, pero antes de tocar la aldaba, notó que había alguien observándola desde las sombras, su esposo. El sol comenzaba a ponerse, pero la luz anaranjada del ocaso no suavizó la tensión que se respiraba en el aire. Algunos hombres no hacen ruido cuando acechan, su silencio es su arma más peligrosa. Con una sonrisa forzada, él se acercó lentamente. Sus ojos brillaban con una frialdad que la marquesa reconoció bien. Había algo en sus ojos que no podía ignorar, una mirada que denotaba control, no amor, sino un poder absoluto. ¿Puedo acompañarte?, preguntó él, con un tono tan suave que casi parecía desinteresado. La marquesa asintió, sin permitir que su expresión delatara la incertidumbre que se había apoderado de ella. A medida que caminaban por el jardín, él comenzó a hablar de cosas triviales, de los preparativos para una fiesta en la corte, de los invitados que llegarían. Pero la marquesa escuchaba sin oír, observando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier signo de traición, cualquier palabra que delatara su verdadera intención. Fue entonces cuando, sin previo aviso, él mencionó algo que la hizo detenerse en seco. «Espero que te sientas cómoda aquí, querida. Este es tu hogar, después de todo, pero, ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si, en el fondo, te has dado cuenta de que no hay salida de este lugar?» La marquesa lo miró fijamente. Su rostro había perdido toda expresión, y su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Por un momento, creyó que sus peores temores se estaban materializando, pero se obligó a mantener la calma. Cuando la verdad te golpea con su dureza, la única manera de sobrevivir es fingir que no te has enterado. «Eres muy amable, querido. Pero no te preocupes por mí. Siempre he sido feliz aquí». La conversación terminó con la misma suavidad con la que había comenzado. Sin embargo, el veneno de sus palabras seguía flotando en el aire, sin resolverse. La marquesa sabía que la tensión había escalado un peldaño más alto. Su esposo no estaba solo en su conspiración. El peligro se extendía más allá de las paredes de su hogar, más allá de sus propios pensamientos. El juego de las máscaras se había intensificado, y ella debía jugarlo mejor que nunca. Cuando regresó a su habitación, se acercó al espejo con la mente a 1000 por hora. Sin embargo, esta vez no se detuvo en su reflejo. En su mente, algo había cambiado. La partida de ajedrez que había comenzado sin ella, ahora era suya. Su esposo, sus hermanos políticos, los sirvientes, todos eran piezas que podía mover a su conveniencia. Pero para eso, primero debía despojarse de su propia máscara. Es más fácil destruir una máscara que enfrentarse a lo que se oculta detrás de ella. Este capítulo profundiza en la paranoia de la marquesa mientras sigue atrapada en un juego peligroso con su esposo y aquellos a su alrededor. La tensión aumenta con cada paso que da, mientras ella se prepara para actuar, sabiendo que cada palabra, cada mirada, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Capítulo 14. La caída de la máscara. La marquesa caminaba por el castillo con paso firme, pero por dentro sentía como su mente se desbordaba de pensamientos caóticos. Cada rincón, cada sombra parecía esconder un enemigo invisible que la acechaba con la quietud de un depredador. El castillo, antaño un refugio de lujo y poder, ahora era un laberinto de desconfianza, una prisión de paredes invisibles que la mantenían cautiva. Cuando las máscaras caen,
lo que queda es un rostro sin sombras, sin secretos, sin mentiras. Y eso es lo que más teme el ser humano. Esa mañana, después de haber encontrado el jardín cerrado, decidió que ya no podía esperar. La pasividad había sido su aliada hasta ahora, pero el tiempo se agotaba y su enemigo ya no era una figura incierta. Estaba cerca. Sabía que si no actuaba rápido, la trampa se cerraría sin oportunidad de escape. Y entonces, la marquesa comenzó a preparar su último movimiento. Se había dado cuenta de que no podría salir del castillo con facilidad. No confiaba en nadie dentro de sus muros, ni en los sirvientes ni en los nobles que la rodeaban. Necesitaba algo más que una carta enviada a un amigo fuera del castillo. Necesitaba tomar el control de su destino. Y para eso, debía jugar con las mismas armas de sus enemigos, el silencio y el engaño. El plan era sencillo, pero arriesgado. Había observado a su esposo durante días, estudiando sus rutinas, sus encuentros con sus aliados. Sabía que él se reunía en secreto con sus conspiradores en la sala de los tapices, un lugar apartado donde pocos se atrevían a entrar. Si lograba acceder a ese espacio, si lograba escuchar sus conversaciones, podría descubrir finalmente cuál era el plan que había estado gestándose detrás de su espalda. El conocimiento es la única arma que nunca deja de ser afilada, y es la que más temen los que manipulan desde las sombras. Esa noche, mientras la oscuridad comenzaba a cubrir el castillo, la marquesa se acercó a la sala de los tapices con pasos sigilosos. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro se mantenía sereno. Sabía que cualquier desliz, cualquier sonido de más, podría delatarla. Se deslizó por los pasillos como una sombra, sin hacer ruido, hasta llegar a la puerta entreabierta de la sala. La conversación ya había comenzado. Desde fuera, podía oír las voces de su esposo y de otros hombres, risas bajas, susurros cautelosos. Se acercó lentamente, intentando que su respiración fuera lo más silenciosa posible. Cuando alcanzó la puerta, se detuvo, conteniendo el aire, y empezó a escuchar con atención. Sabemos que la marquesa está más alerta, pero no se atreverá a hacer nada. Está demasiado atrapada en su propio juego. La voz de su esposo resonó como un eco en sus oídos. Una punzada de traición atravesó su pecho, pero la marquesa no se dejó llevar por la rabia. Debía mantenerse en control. El veneno no hará el trabajo. Ella se resiste demasiado. Necesitamos algo más. Algo definitivo. Los hombres hablaron durante un largo rato sobre el veneno, sobre las intrigas que habían diseñado, sobre cómo habían manipulado su entorno para que la marquesa no pudiera sospechar. Hablaban de la fiesta que se celebraría la próxima semana, de cómo pretendían ejecutar su plan sin que nadie notara nada. El veneno, aparentemente, ya estaba preparado. Nada de esto sucederá si yo tengo algo que decir al respecto. La marquesa retrocedió lentamente, su mente trabajando con rapidez. Ya sabía lo que debía hacer. El tiempo se agotaba, y su siguiente movimiento no podría esperar. Esa noche, se retiró a sus aposentos, pero en lugar de dormir, se sentó junto a su escritorio. Con manos firmes, comenzó a escribir una carta, esta vez no a un aliado, sino a los ojos de todos. Un testamento de su lucha, una última jugada antes de que fuera demasiado tarde. En la carta, dejó claro lo que sabía, lo que había descubierto, y cómo había sido traicionada. La escondió cuidadosamente en un libro en su biblioteca, un lugar que su esposo jamás inspeccionaría. No soy una víctima, ni una pieza más en su juego. Esta vez, seré la jugadora. La marquesa sabía que esta carta sería la clave. Si ella no lograba sobrevivir, al menos su verdad permanecería intacta, lista para ser desenterrada en el momento apropiado. La lucha por su vida ya no era un susurro, era una tormenta. A la mañana siguiente, se despertó con una nueva resolución. Su esposo y sus cómplices aún creían que tenía miedo, que solo esperaban su caída, pero ella había cambiado las reglas del juego. Su destino ya no dependía de ellos. Lo que sucediera a partir de ese momento estaba en sus manos. El peligro no es solo una amenaza que acecha en la oscuridad. A veces, el mayor peligro está en la luz, donde todos creen que están a salvo. Capítulo 15. El último juego. La marquesa, ya con el peso de los secretos que había descubierto, caminaba por los pasillos del castillo con una calma inquietante. Sabía que el tiempo se estaba agotando, pero no mostraba señales de miedo. La noche anterior,
Había dado el último paso en su plan, y ahora, todo dependía de la ejecución final. El amanecer había llegado sin que los conspiradores sospecharan nada. La carta que había escondido cuidadosamente en la biblioteca era solo una pieza en su estrategia, pero no la última. La marquesa sabía que aún quedaba algo más que hacer para asegurar su supervivencia, algo que solo ella podía lograr. El hombre que se cree invisible, aquel que cree que sus movimientos pasan desapercibidos, es el primero que caerá cuando alguien decida mirarlo fijamente. Esa mañana, se dirigió al salón principal donde la alta nobleza se reuniría para discutir asuntos políticos, o más bien, lo que ellos creían que era un intercambio de poder. Pero la marquesa ya no era una simple espectadora en esa escena. Estaba lista para ser la protagonista de este juego. El castillo ya no sería su prisión, sino su campo de batalla. Al entrar en el salón, todos los ojos se volvieron hacia ella. Los hombres se detuvieron en sus conversaciones, las mujeres murmuraron en tono bajo. Su presencia era inconfundible, su rostro sereno pero firme, el de alguien que había cruzado el umbral de la desesperación para llegar a un lugar donde la incertidumbre ya no tenía poder sobre ella. Hoy, yo dictaré las reglas. La marquesa caminó con paso firme hasta el centro de la habitación, donde su esposo, todavía ajeno a sus planes, la observaba con una sonrisa que pretendía ser cordial. Sin embargo, en sus ojos había una mirada de suficiencia, como si creyera que todo estaba bajo su control. El juego estaba a punto de cambiar, y él aún no lo sabía. La marquesa levantó la cabeza y habló con voz clara, pero su tono era frío, calculado, como si no hubiera nada más que perder. Hoy, todo lo que hemos conocido hasta ahora cambia. La paz que ustedes creyeron que era indestructible, esa paz que fue cimentada sobre mentiras y engaños, se desmorona ante nosotros. Un murmullo recorrió la sala. La mirada de su esposo se endureció, y los demás nobles intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que la marquesa no hablaba sin razón. Ella continuó, sus palabras resonando en cada rincón del salón. He escuchado sus conversaciones, he conocido sus planes. Y ahora, el mundo al que tanto se aferran se disuelve en las sombras que ustedes mismos han creado. Ya no soy la mujer débil que temían. Ahora, soy quien tiene la última palabra. A medida que hablaba, la marquesa notaba cómo las caras de los presentes se tornaban de incredulidad a ansiedad. Nadie esperaba un enfrentamiento tan directo, tan sin rodeos. El castillo, el centro del poder y la intriga, se había transformado en un escenario donde la verdad comenzaba a salir a la luz. Entonces, en un movimiento rápido, la marquesa sacó de su bolso la carta que había preparado y la dejó caer sobre la mesa que estaba frente a ella. El sonido del papel al tocar la superficie de madera resonó como un golpe de tambor, y todos los ojos se dirigieron a ella, esperando que hablara nuevamente. Esta carta, si algo me sucediera, será el testamento de lo que ha ocurrido aquí. Toda la verdad está escrita en ella, la verdad que ustedes intentaron ocultar bajo las sombras. Y si creen que su traición se quedará impune, están profundamente equivocados. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los nobles sabían que la marquesa no estaba jugando un juego sin consecuencias. Su última jugada había sido hecha con precisión, sin dejar espacio para el error. Cada palabra que había dicho estaba pensada para dejar claro quién dominaba ahora la situación. El esposo de la marquesa, finalmente entendiendo que las cartas estaban sobre la mesa, intentó mantener la compostura. Su rostro ya no era el de un hombre seguro, sino el de alguien atrapado en sus propias mentiras. No te creas tan segura de esto, querida. Tienes poco tiempo para cambiar de opinión. La marquesa no respondió de inmediato. En lugar de eso, la observó fijamente, como si le estuviera mostrando que ya no tenía miedo. La manipulación de la que ella había sido víctima había terminado. Ahora, ella era la que controlaba el destino de todos los presentes. La marquesa se giró hacia los otros nobles, que comenzaban a notar que el juego había tomado un giro irreversible. El momento de las mentiras ha pasado. El momento de las sombras se ha ido. A partir de ahora, nadie en este salón puede ignorar lo que ha ocurrido aquí. Y si alguien intenta desafiarme, que sepa que será su propio nombre el que quede grabado en la historia. La sala permaneció en absoluto silencio. Ninguno de los presentes se atrevió a hablar. La marquesa, con una última mirada de desdén hacia su esposo, dio un paso atrás, dejando claro que el poder había cambiado de manos. En su mirada,
Los ojos de todos los presentes podían ver algo que antes nunca había estado allí: el dominio de su propia voluntad. Esa noche, el castillo dejó de ser un lugar de poder y opresión. La marquesa había tomado las riendas, y las sombras ya no la acechaban. Ahora, ella era quien decidía qué historia se contaría de aquel lugar. El verdadero poder no reside en el control físico, sino en la capacidad de transformar las realidades invisibles. Y esa es la verdadera victoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje a través de las páginas de la Marquesa de Gange. Espero que hayas disfrutado cada uno de los capítulos y que hayas podido adentrarte en los intrincados misterios y las complejidades de la historia, marcada por el poder, el engaño y la transformación de su protagonista. Es un relato que nos invita a reflexionar sobre la lucha interna entre la opresión y la libertad, y sobre cómo las decisiones pueden cambiar el curso de toda una vida. Si este contenido te ha cautivado, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más historias apasionantes. Activa la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos episodios y disfrutar de más contenidos que, sin duda, seguirán enriqueciéndote. Tu apoyo es fundamental para continuar trayéndote lo mejor de la literatura clásica y moderna, adaptada a tus oídos. Recuerda que, al suscribirte, te unes a nuestra comunidad de audiomentores, un espacio donde podrás explorar los relatos más intrigantes, profundos y reveladores, y donde las historias se cuentan de una forma única y especial. Cada capítulo tiene un propósito, y tú eres parte de esta aventura. Te invitamos a compartir este contenido con tus amigos, familiares y aquellos a quienes les apasiona la lectura, el conocimiento y las narrativas que transforman el alma. Gracias nuevamente por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que la curiosidad nunca deje de guiarte y que las historias sigan nutriendo tu mente. Hasta pronto.